Voy a hacer la presentación desde aquí, Presidenta, por el tema del audio. Para presentar un resumen del informe que además tiene en anexos la documentación correspondiente que ha servido como valoración a todos los miembros del grupo de trabajo, además a quienes, Presidenta, deseo saludar y felicitar por el buen ánimo de desempeñar su trabajo. Aun cuando el congresista Cheput estaba mal de salud, se ha incorporado al grupo de trabajo. Creo que es un tema a reconocer de manera especial. Y además, aparte de la información que requirió de manera oficial el grupo de trabajo, también saludar el hecho de que congresistas miembros del grupo, todos ellos, de manera particular el congresista Vázquez, el congresista Becerril y otros, han también indagado y acopiado información que han compartido con el grupo de trabajo, aparte de la que se ha recabado de medios de comunicación o de la propia comisión del propio subgrupo de trabajo de acusaciones constitucionales que preside la congresista Beteta, y dar también gratitud a los miembros del servicio parlamentario y a la Secretaría Técnica que han colaborado con este informe, Presidenta. El 7 de junio se decidió crear en la Comisión Permanente a fin de debatir las solicitudes de remoción del Contralor General de la República en base a las solicitudes que presentaron los congresistas Javier Velázquez Quesquén, la congresista Gloria Montenegro y el congresista Carlos Brus. Se creó el grupo de trabajo encargado de elaborar el informe sobre los pedidos de remoción a partir, además, de pedidos que hizo la Comisión Permanente, que tuvieron como origen las denuncias del auditor Walter Grados en el programa periodístico Cuarto Poder, titulado Contralor en Problemas y publicaciones en medios. A raíz de eso, Presidenta, el 7 de junio se procedió a conformar la comisión conformada por los congresistas Rolando Reategui, César Segura, Héctor Becerril, Juan Cheput, César Vázquez, Octavio Salazar y quien les habla. Los antecedentes del trabajo que se nos encargó han tenido directamente que ver con el oficio del 30 de mayo del 2017 presentado por el congresista Carlos Brus, en que solicita convocar a la sesión de comisión permanente para tratar la remoción del Contralor General de la República. Igualmente, ese mismo día, el congresista Javier Velázquez Quesquén solicitó convocar a sesión de comisión permanente para tratar el tema de la remoción del Contralor. Al día siguiente, el 31 de mayo, la congresista Gloria Montenegro solicitó convocar a la sesión de la Comisión Permanente para debatir la remoción del Contralor General de la República. Y además se tuvo en cuenta la denuncia que había presentado el señor auditor Grados Aliaga, presentada ante el Congreso de la República el año pasado con fecha 26 de agosto. El grupo de trabajo aprobó su plan de trabajo y además acordó delimitar los hechos investigados, que no eran precisamente los que se presentaban en la denuncia del auditor, sino poder organizarlos, consistenciarlos, evaluar. Como diré, además varios de ellos tenían problemas. Y en ese sentido, la delimitación de hechos investigados en la sesión en la que además también participó el congresista Javier Velázquez y respaldados por el congresista Brus, se tomaron 5 hechos: la violación de prohibición de ejercer actividad lucrativa mientras se ostentaba el cargo de vicecontralor, la violación del Código de Ética de la Función Pública, en tercer lugar, la violación de la obligación de los funcionarios públicos de declarar todos sus bienes y rentas, en cuarto lugar, evasión tributaria, y en el quinto, un aparente desbalance patrimonial. En cambio, la solicitud que hacía la congresista Gloria Montenegro añadía unos elementos adicionales a los que ya se han mencionado, en los que coincidían las solicitudes del congresista Velázquez y del congresista Brus. Y los elementos que eran adicionales, acotados por la congresista Gloria Montenegro, apuntaban a la realización de actividades lucrativas fruto de compra y venta de vehículos, la presunta evasión tributaria fruto de las actividades del comercio de vehículos, la presentación de una declaración jurada de bienes e ingresos con presuntas omisiones cuando desempeñaba el cargo de vicecontralor, el pago de liquidación de servicios presuntamente no arreglada a ley a la trabajadora de la Contraloría General de la República, señora Marcela Emilia Mejía Franco,
por más de 280.000 soles y que podría configurar el ilícito de peculado a favor de terceros. La presunta coacción al auditor Walter Grados Aliaga para que retire la denuncia hecha ante el Congreso de la República contra el señor Contralor Edgar Alarcón, así como realizar operaciones comerciales con un proveedor de la Contraloría. A partir de los elementos que se presentaron en estas denuncias, Presidenta, en estas solicitudes, se procedió en el grupo de trabajo a delimitar los hechos investigados. Y a partir de eso se planteó además tener una rigurosidad no solo en el tratamiento de la información, sino también en el respeto del debido proceso. Y en ese sentido, Presidenta, se citó al auditor Grados para que pudiera hacer los descargos y la presentación correspondiente, cosa que hizo. Hubo un prolongado interrogatorio, además en el que se le requirió documentación adicional, alguna de la cual entregó y otra no logró alcanzar. Igualmente ocurrió con el señor Contralor General de la República, que al día siguiente también asistió al grupo de trabajo y allí él solicitó además de manera previa estar acompañado de su abogado. Cosa que también se le permitió, Presidenta, que estuviera presente su abogado. El Contralor ha hecho algunas declaraciones en el sentido de que no se le habría permitido intervenir a su abogado. En honor a la verdad, sí se le pidió al Contralor que pudiera conversar cuantas veces y consultar cuantas veces él quisiera con el abogado, pero que el abogado no podía estar sentado en la mesa ni interrogar a miembros del grupo de trabajo o a quienes estuvieran, cosa que se aclaró, pero quiero dejar constancia expresa, Presidenta, porque se ha señalado que habríamos limitado la presencia de su defensa, dado que eso no ocurrió. Él podía consultar, lo que pasa es que su abogado no podía intervenir por el carácter mismo del procedimiento que teníamos. Esta no era una comisión investigadora y no era tampoco un espacio de carácter judicial, era el Congreso de la República, Presidente. Entonces, se procedió en ese contexto a ponernos de acuerdo entre los grupos de trabajo, entre los miembros del grupo de trabajo para delimitar los hechos materia de investigación. Los elementos con los que ha contado el grupo de trabajo para su investigación son la denuncia del señor Walter Grados, la denuncia del programa periodístico Cuarto Poder, las declaraciones y descargos hechos por el Contralor y auditor ante el grupo de trabajo en las sesiones correspondientes. Las sesiones fueron públicas, estas primeras, Presidenta, y además consta transcripción de las sesiones para que el proceso además gozara de la mayor transparencia posible. La determinación de si el señor Alarcón cometió delitos de desbalance patrimonial o evasión tributaria no es mandato del grupo de trabajo, sino la determinación de si el Contralor tiene o no idoneidad moral. Esto ha sido un tema muy importante, Presidenta, porque constituye el corazón mismo del mandato recibido. Nosotros no teníamos competencia para establecer si había comisión o no de delito, sino si se había incumplido en temas de idoneidad moral ajustada a ley y ajustada además al Código de Ética del Funcionario Público. En todo momento, incluso eso se le hizo saber al propio auditor y al propio Contralor, y eso ha guiado el trabajo de este grupo de trabajo. En el presente informe, las denuncias del auditor Grados sobre la comisión de delitos ha sido tomada en cuenta y valorada conforme a la documentación indiciaria disponible, como se da, por ejemplo, en los casos de denuncias de adquisición ilícita de bienes muebles e inmuebles, vehículos, departamentos, terrenos, etc. En cuanto a la delimitación de los hechos investigados, el grupo de trabajo acordó delimitar la investigación a los siguientes hechos conforme al mandato que recibimos de esta comisión. 1. Actividades lucrativas en relación a la compra de venta de vehículos. Omisión de presentación de declaración jurada de bienes y rentas. 3. Pago de liquidación de beneficios laborales no arreglada a ley. Presunta coacción a auditor Walter Grados Aliaga, que como se verá luego, más que constituir una presunta coacción al auditor, terminó siendo más bien una sumisión del Contralor al auditor, cosa que se ha tenido en cuenta ya en el análisis de la información y en las conclusiones. El tema de realización de operaciones comerciales con proveedor de la Contraloría General de la República, desbalance patrimonial y evasión tributaria.
Se adoptó de manera unánime, Presidenta, y esto es algo que yo quisiera dejar constancia también a la Comisión Permanente, que si bien es cierto, como corresponde, han habido intervenciones, han habido incluso opiniones en algún momento contrarias y diversas, en otros momentos incluso ha habido un manejo mediático para señalar ya adelantamiento de opiniones o de lo que podía haber ocurrido en el grupo de trabajo. Yo quisiera dejar constancia de que la estrategia de la investigación, como la delimitación de hechos, también fue aprobado y acordado de manera unánime. En ese sentido, en función de los hechos delimitados y estando las denuncias del señor Walter Grados y la denuncia del programa periodístico Cuarto Poder titulado Contralor en Apuros, se encargó a que la Comisión Permanente tuviera como mandato imperativo que los mismos sean tratados rigurosamente en el presente informe. Quisiera pasar a cómo establecimos una línea de tiempo de las denuncias realizadas por el auditor Walter Grados en términos cronológicos, porque uno de los temas, Presidenta, que se ha prestado a confusión y también muchas veces a una mala interpretación desde medios, ha tenido que ver con que se señalaba que se querían establecer responsabilidades a cuando antes de que él asumiera el cargo de ser vicecontralor o contralor, y que por tanto se le estarían imputando hechos que no corresponden a la investidura del cargo que en ese momento él desempeñaba. Para ello, de manera rigurosa, lo que se hizo es establecer, a partir de las denuncias que circulaban tanto del señor auditor Grados como las que había en medios de comunicación, cuáles son los temas que iban a tratarse, y lo que se ha hecho es una línea de tiempo y se ha mostrado, por ejemplo, que en el año 2008 hubo una presunta compra de terrenos subvaluados que había estado impedido por la ley en la provincia de Camaná. Un segundo hecho, un presunto delito de lavado de activos en compra de acciones y derechos de inmueble en Surco en el 2012. Un hecho 3, una presunta adquisición de vehículos de lujos no declarados en las declaraciones juradas de bienes y rentas de autos comprados por valor de $182.000 entre el mayo del 2013 y junio del 2016. El hecho 4, incumplimiento con la obligación de presentar declaración jurada de bienes y rentas de los ejercicios 2011 a 2015. El hecho 5, presunta declaración de información falsa en su hoja de vida para postular al cargo del Contralor en mayo del 2016. Y el hecho 6, inconducta moral por relación extramatrimonial con subordinada a la que se favorece con contrataciones a ella y a sus familiares entre los años 2013 y 2015. Se añadía además allí que habría una propiedad de su hijo valorizada en $1.300.000, así como viajes al exterior realizados entre el 2005 y 2016 con su esposa e hijo que no guardan relación con los ingresos declarados. Esto es importante, Presidenta, para decir que se han presentado un conjunto de denuncias y de información, en algunos casos con documentación, en otros no se ha contado con la documentación, pero hemos querido valorar todos ellos, Presidenta, a fin de que no se señalara que ha habido intencionalidad de orientar conclusiones o recomendaciones que no valoraran toda la información. Pero lo que se ha hecho es luego proceder a una rigurosa evaluación de dónde sí había documentación o pertinencia para establecer conclusiones que puedan ser definitivas y concluyentes, ¿no? En ese sentido, de toda la valoración, luego de haber hecho un preinforme y que en la metodología, Presidenta, se optó porque para también tener mucha cautela con el debido proceso, el preinforme y una redacción de preconclusiones ocurriera en espacio reservado, Presidenta. Sé que eso generó algún malestar por fuera porque se estaba señalando de que ahí se iba a cocinar las cosas, de que faltaba transparencia. En honor a la verdad, esas dos sesiones se decidieron que fueran de manera reservada para poder hacer un balance y un tratamiento adecuado de la información con, además, todos los elementos que los congresistas pudieran tener, ¿no? Fruto de eso, Presidenta, esto es que se elaboraron ya las conclusiones finales, que es la que se le ha alcanzado en el informe y que quisiera, para concluir, dar brevemente lectura. En el hecho relativo, se valoraron en el preinforme, Presidenta, como 8 hechos. Sin embargo, hay 4 que sin duda tienen que ver con la conclusión del informe, que tiene que ver con haber cometido falta grave y que sí, según el grupo de trabajo, lleva a que se recomiende la remoción del cargo del Contralor.
La primera conclusión tiene que ver con el hecho relativo a si el señor Edgar Alarcón incurrió en falta grave en el supuesto pago de beneficios laborales a la señora Marcela Emilia Mejía Franco, no arreglada a ley. Allí lo que se ha hecho, Presidenta, porque inicialmente no se contaba con la información de si había un acta de liquidación, etcétera, el hecho como tal fue descartado. Sin embargo, lo que se encontró con documentación que obra en el expediente es que se direccionó un contrato para ubicar a esta señora en el órgano de control interno de la Municipalidad Distrital de La Molina. Y se ha podido establecer que luego de haber recibido su liquidación por los servicios que habría prestado en la Contraloría y que esa liquidación habría estado ajustada a ley, cosa que en todo caso será la Fiscalía que tendrá que determinar si no es así. Sin embargo, lo que encontramos en el transcurso de la investigación sobre el particular es que se creó una plaza de asesor del Contralor del órgano de control interno de la Municipalidad Distrital de La Molina. Y allí lo que se encontró es que, para comenzar, es el Contralor quien designa directamente al jefe de la OSI. Y en el concurso que se hizo, que podría ser un concurso completamente público, transparente, la señora que había recibido su liquidación en la Contraloría pasó a calificar por este concurso y entrar a la OSI de la Municipalidad Distrital de La Molina con un sueldo incluso mayor que el propio alcalde. El alcalde gana 7.200, ella comenzó a ganar 8.000 soles. Pero lo curioso es que los términos de referencia señalaban que no había necesidad de tener títulos académicos ni grados académicos, sino solamente estudios. Y entonces se hizo así esa contratación. Pero lo más curioso aún es que se ha logrado tener los términos de referencia del contrato, y en los términos de referencia del contrato se señala que tenía que ser experta en grafología. Para comenzar, no ajusta con lo que podría ser el rol de un asesor. Y en segundo lugar, la casualidad, entre comillas, era que quien tenía el diploma en grafología era precisamente la señora Marcela Emilia Mejía, ¿no? Y entonces, frente a esos hechos, que de otro lado podrán ser materia de investigación del Ministerio Público, para el grupo de trabajo queda absolutamente claro que se habría transgredido el numeral 2 del artículo 8 del Código de Ética de la Función Pública, y consecuentemente el grupo de trabajo considera por unanimidad que estos son elementos suficientes para señalar que el señor Alarcón ha incurrido en falta grave establecida en el artículo 31 de la Ley 27.785, por lo que se recomienda su remoción del cargo de Contralor General de la República. En la segunda conclusión, Presidenta, en el hecho relativo a si el señor Contralor Edgar Alarcón Tejada incurrió en falta grave en la denuncia sobre presunta coacción al auditor Walter Grado Saliaga, el grupo de trabajo afirma que se ha transgredido el artículo 11 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, el numeral 2 del artículo 6 del Código de Ética de la Función Pública y el artículo 27 de la Ley 27.785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y consecuentemente el grupo considera por unanimidad que estos son elementos suficientes para señalar que el señor Alarcón ha incurrido en falta grave establecida en el artículo 31 de la Ley 27.785, por lo que se recomienda su remoción del cargo de Contralor General de la República. En este caso, Presidenta, el tema tiene ribetes incluso surrealistas. Resulta que un auditor, de manera individual, decide iniciar una investigación contra el Contralor, cosa que hasta allí, digamos, podría aceptarse, pero ocurre que hay una filtración de una grabación ilícita entre el auditor y, en este caso, su superior, que es el Contralor General de la República, en la cual el Contralor le dice que quiere conocer los términos de la denuncia que ha elaborado y que va a ser de conocimiento del Congreso, y que quisiera conocerlo para hacer todos sus descargos correspondientes. Bueno, el primer tema, Presidenta, si esta es la máxima autoridad de la institución que va a controlar, ¿cómo así sabe él que la ley no impide que una institución o una autoridad que está siendo investigada sea citada en el plano personal para discutir los términos de esa investigación?
En segundo lugar, una investigación que estaba al margen de la ley, porque no era una investigación ordenada. Y en tercer lugar, en esa conversación, resulta que la máxima autoridad de control del país señala que está dispuesto a someterse, ¿no?, a los términos de esta conversación que tenga lugar entre el auditor y el contralor. Consideramos, Presidenta, que si la máxima autoridad de control de este país puede decir literalmente que está dispuesta a someterse a un funcionario de menor jerarquía en una investigación que es ilícita, ¿no?, la verdad, Presidenta, consideramos que esa es una causal que llevan a recomendar al grupo de trabajo su remoción. En la tercera conclusión, Presidenta, en el hecho relativo de si el señor Contralor Edgar Alarcón Tejada incurrió en falta grave en la denuncia sobre operaciones comerciales con un proveedor de la Contraloría General de la República, el grupo de trabajo afirma que se han transgredido el artículo 8, el numeral 2, artículo 6 del Código de Ética de la Función Pública y, consecuentemente, el grupo de trabajo considera por unanimidad que estos son elementos suficientes para señalar que el señor Alarcón ha incurrido en falta grave establecida en el artículo 31 de la Ley 27785, por lo que recomienda su remoción al cargo de general de la República. Este es un tema bastante preocupante, Presidenta. El grupo de trabajo no puede ir más allá de la delimitación de si se ha faltado a la idoneidad moral. Sin embargo, el tema, en principio, resulta contraviniendo normas en las que el titular de esta importante institución hace relaciones comerciales con nada menos que con el proveedor de su propia institución. Y, en segundo lugar, se pudo establecer que eso no solo había ocurrido antes cuando él había sido gerente y no vicecontralor, sino que ha ocurrido cuando él era ya contralor. Y se ha documentado el hecho de que efectivamente había una transacción en la que él no puede aducir que no sabía que él iba a ser contralor y por tanto no estaba obligado al Código de Ética en esta materia. Por el contrario, sí lo sabía. Y uno de los elementos en su descargo fue señalar que allí él había actuado como un ciudadano cualquiera en razón no de una relación subordinada, sino en una relación de amistad, ¿no? Bueno, consideramos, Presidente, que para un funcionario público la amistad tiene incompatibilidades cuando se trata de establecer relaciones comerciales, ¿no? En todo caso, para otro tipo de actividades sociales, en fin, puede encontrarse sin duda esto no restringido, pero para establecer relaciones comerciales el tema es sumamente delicado porque además podría configurar, Presidenta, una situación en la que el proveedor podría verse inmerso en el tema de estar pagando favores a través del tema de los contratos que pudieran haber de provisión de servicios. Ese tema, en todo caso, Presidenta, no era competencia del grupo de trabajo, pero será seguramente materia de investigación del Ministerio Público. Y por último, la última conclusión, Presidenta, es que en el hecho relativo a si el señor Contralor Edgar Alarcón Tejada incurrió en falta grave al omitir la presentación de declaración jurada de bienes y rentas, el grupo de trabajo señala que a la fecha de presentación del informe existen elementos suficientes para pronunciarse sobre la comisión de falta grave al haberse incumplido con la Directiva número 013/2015 sobre presentación de declaración jurada y el numeral 2 del artículo 6 del Código de Ética de la Función Pública y, consecuentemente, el grupo de trabajo señala por unanimidad que existen elementos suficientes para señalar que el señor Alarcón ha incurrido en falta grave establecida en el artículo 31 de la Ley 27785, por lo que se recomienda su remoción al cargo de Contralor General de la República. El tema, Presidenta, es por lo demás delicado porque habría no solo ocurrido una omisión genérica, una omisión que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros en una declaración, sino que aquí nada más y nada menos que se había omitido incluso declarar que tenía 2 hijos con una de las funcionarias que había trabajado en la Contraloría General de la República y que luego de que se conoció y hubo una denuncia, recién procedió a regularizar su declaración jurada. Además, Presidenta, de que se le pidió que pudiera hacer alcanzar en qué consistía la información adicional que él había considerado que debía entregar para rectificar su declaración jurada.
Lamentablemente, el grupo de trabajo no ha recibido la información que él ofreció darla sobre el tema de en qué consistió la rectificación. Pero para efecto de esta conclusión, tampoco hacía falta, Presidenta, saber con detalle y precisión en qué consistía esa rectificación, dado habida cuenta que se había omitido un hecho tan grave como el ocultar que tenía hijos en una relación extramatrimonial con una funcionaria de menor jerarquía de la Contraloría. Y por último, Presidenta, para terminar, y esto, colegas, les pido, y creo que es un mensaje al país como lo que tenemos que hacer desde el Congreso, no solo para mirar qué es lo que ocurrió mal y cómo este Congreso puede estar dispuesto a fiscalizar y ejercer control político y tomar decisiones en algunos casos duras, sino que creo que es importante, Presidenta, que el país sepa que nosotros estamos preocupados porque el más importante órgano de control de la República, de la Contraloría General de la República, debe ser fortalecida, Presidenta. Y en ese sentido nos hemos permitido hacer 3 recomendaciones. La primera es que hay que fortalecer la Contraloría General de la República, dotándole de los recursos administrativos y financieros necesarios condicionados al establecimiento de programas de gestión por resultados y evaluación de desempeño de su personal. No puede ser, Presidenta, que fruto de esta situación que se ha presentado y que indigna al país, resulte que se considerara que hay que debilitar la Contraloría. La Contraloría, sin duda, por el desempeño o mal desempeño de uno de sus funcionarios, puede haberse visto mellada, pero el rol de este poder del Estado es fortalecer las instituciones, Presidenta, y en ese sentido creemos que es importante tomar en cuenta esa primera recomendación. Una segunda, Presidenta, que es pedir que la Comisión Permanente pudiera conformar una comisión de evaluación para el fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República, que comprenda desde el periodo 2001 a la fecha espacio de mayor inacción de la Contraloría en temas tan sensibles como el de la participación de empresas brasileñas y peruanas en actos de corrupción. Todo el mundo se pregunta, Presidenta, ¿y dónde estaba la Contraloría cuando avanzaba de esta manera la corrupción en el país? Y por eso lo que planteamos es que eso implica que si esa corrupción llegó a estar como está, comprometiendo autoridades políticas de gobierno nacional, de gobiernos subnacionales, procede el Congreso, Presidenta, a través del mecanismo que lo considere más conveniente, como puede ser una comisión de evaluación para el fortalecimiento institucional de la Contraloría, a revisar la ley orgánica de la Contraloría General de la República, cautelando, por cierto, su autonomía, garantizando la meritocracia, Presidenta. Ahora sabemos que el Consejo Universitario, el día de ayer, de la UNSA, ha decidido anular su título profesional. La Comisión Permanente tiene el encargo de designar al Contralor General de la República y deberíamos ser muy escrupulosos en la evaluación de quienes van a ocupar tan importante cargo. Y de otro lado, ver también, Presidenta, que se disponga de un presupuesto adecuado. No olvidemos que parte de la crisis política asociada a la Contraloría ha tenido que ver con una suerte de negociación entre el ministro de Economía y Finanzas y el presupuesto de la Contraloría para orientar los resultados de informes. Así que eso también debería ser parte de un tema de evaluación del fortalecimiento de la Contraloría, así como también mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y eficiencia de los órganos de control institucional. A la Contraloría, Presidenta, no la controla nadie. Y entonces tenemos que encontrar un mecanismo, no para subsumirla, hay que respetar su autonomía, pero tenemos que encontrar algún mecanismo, Presidente, y no solo puede ser fruto de un debate acalorado cuando hay un escándalo. Aquí hay una responsabilidad de este poder del Estado para resolver en la estructura institucional de la Contraloría ese tipo de problemas. Por eso es que hemos señalado que el país requiere una Contraloría moderna, eficaz y eficiente para garantizar la buena inversión pública y la lucha contra la corrupción. Y por último, Presidenta, habida cuenta de que en el informe que presentó el auditor han habido un conjunto de inconsistencias, muchas de las cuales incluso podrían prestarse a ser calificadas como una intencionalidad de dañar si no hay la aseveración o el acervo documentario correspondiente. Creemos, Presidenta, que es importante que se solicite al Congreso de la República establezca mecanismos de rápido tratamiento de las denuncias ciudadanas sobre corrupción,
Fácilmente se ha dicho esto se presentó al Congreso y el Congreso no hizo nada, se presentó a la PCM, no hizo nada, etcétera. Que establezcamos mecanismos para que eso no vuelva a ocurrir, esté en juego la credibilidad y la legitimidad de este poder del Estado. Además, que invoquemos diligencia y discernimiento para evaluar la veracidad de las denuncias, teniéndose en cuenta que algunas de las denuncias hechas por el auditor, en este caso, no se ajustaron a la verdad y que la existencia de una grabación ilegal hecha a su superior debería significar que la Contraloría General de la República tome las medidas pertinentes, Presidenta. Eso es cuanto tengo que informar, Presidenta, agradeciendo una vez más la confianza que ha depositado esta comisión en todos los miembros del grupo de trabajo y de manera particular, Presidenta, agradeciendo que hayan confiado que podía presidir ese grupo de trabajo y una vez más a los compañeros del grupo de trabajo que pese que en algunos momentos hemos tenido discrepancias, diferencias de cómo entrar a abordar los temas en una tan alta responsabilidad, sin duda hay que agradecer y felicitarnos de que se ha hecho un trabajo consistente, Presidenta. Muchas gracias, colegas.